Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estudiamos el libro de los jueces. Nos encontramos con los diferentes capítulos maravillosos, cómo se nos van presentando. Ñande Yarañe lleva cómo se escribe la Biblia, o mejor dicho, yo siempre prefiero utilizar el verbo cómo se ordena la Biblia, porque al final este libro que se llama el libro de los jueces es una compilación. Entonces, lleva varios materiales, el autor sagrado. Hablamos aquí de una escuela que los biblistas le llamamos la escuela deuteronomista, de estudios muy profundos, de estudiosos, de biblistas que han dedicado su vida a este aspecto y que luego lo van presentando. Y ciertamente que nosotros después leyendo, buscando, que es así, ¿verdad? O sea, es el esfuerzo intelectual por entender cómo se fueron formando estos libros, entendiendo y buscando sobre todo el objetivo, o mejor dicho, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Bueno, desde aquí podemos entender, estamos viendo en el curso anterior, vimos de Sansón a Samuel, decíamos, es decir, como esta transición de Sansón a Samuel. ¿Cuál es el problema principal? O mejor dicho, el tema, más que hablar de problema. Porque el problema, ya decíamos, que es la necesidad aquí de una defensa, porque te habla mucho de los filisteos, de este pueblo que va invadiendo. Se presenta en la vida de Sansón que continuamente los filisteos que atacan, que arrecian. En un momento Iboía lleva los judaítas, sobre todo cuando se le acercan a Sansón y le quieren entregar y le entregan luego, ¿verdad? Represalias contra Sansón. Sansón entregado a los filisteos. Aquí nos damos cuenta que hay todavía una desunión total, no hay todavía una unión entre las tribus de Israel. Entonces, todo esto, esto es lo que nos está demostrando. Van 3.000 hombres, luego se van para buscar a Sansón y le dicen, ¿qué es lo que has hecho ahora con los filisteos? Nos van a presentar guerra. Más o menos la literatura aquí nos quiere presentar y nos quiere decir que sí, que hay una cierta unidad entre las tribus. Pero no pecha, ¿verdad? O sea, en el fondo, por lo menos en esta literatura nos damos cuenta que hay todavía mucha división, mucha separación. No hay un solo espíritu que podemos decir israelita, el pueblo de Israel, sino que cada uno, los danitas, los judaítas, ¿entienden?
los que tienen cada uno de sus tribus. Pero que entonces, si decimos de Sansón a Samuel, en el fondo lo que estamos queriendo decir es cómo vamos a llegar a la monarquía. Porque el objetivo de la monarquía va a ser el unir a estas tribus. Y esto es lo que después van a remarcar muchísimo el autor sagrado, y todo el pensamiento bíblico nos irá conduciendo hacia la monarquía. Y dentro de esa monarquía, de nuevo, llegar a aquella monarquía del rey David. Ya dijimos que Saúl, Sha'al, que quiere decir prestar, o sea que pea o muñe prógina, pero es alguien que fue como prestado, ¿verdad? Y ahí como el verdadero rey, lleva Saúl, Sha'al. Pero después vamos caminando un poquitito más y le encontramos al rey David. Históricamente, con los estudios, ¿verdad?, que encontramos. Interesante, ¿verdad? Porque a David se le presenta como el héroe máximo. ¿Por qué a David se le presenta como el héroe máximo? Justamente porque David es el que le dará la unidad, pero históricamente, en su memoria, detrás de toda leyenda y detrás de todo estudio que podemos encontrar, vemos que David verdaderamente fue el que se puso las pilas y el que le dio, ¿verdad?, esa unidad a Israel. Territorialmente, en primer lugar, territorialmente, y luego en la lucha y en la defensa contra las otras fuerzas y las otras potencias que estaban contra estas tribus, contra Israel. David entonces el que logra unir a estas tribus. David está allá bien ensalzado, porque le dio la identidad entonces al pueblo de Israel. Bueno, vamos nosotros un poquitito más y vamos a ir viendo todo lo que significa también para nosotros, ¿verdad? El hecho de que Sansón ahora nos está mostrando y nos está diciendo que probablemente encontramos en esta figura de Sansón a Samuel, encontramos lo más lindo, ¿verdad?, que es el camino hacia la monarquía. El camino hacia la monarquía. Sansón es vencido menos por la traición de Dalila que por sufrir un castigo divino a causa de sus infidelidades. Menos por la traición de Dalila que por sufrir un castigo divino a causa de sus infidelidades. Y si al final recobra su fuerza es por haber vuelto a Yahvé. Entonces aquí, la fidelidad siempre que ellos están queriendo mostrar, ¿verdad? Entonces la fidelidad, y eso es lo que vamos a ir mirando. Nosotros desde el primer momento de la situación de partida, desde el capítulo 13 del versículo 2, ya se nos ha presentado y se nos ha dicho que este Sansón, ¿verdad?, viene por un acto milagroso, porque conocemos, y el versículo 2 del capítulo 13 nos hablaba de qué cosa. Había un hombre de Sora, del clan de los Danitas, que se llamaba Manoach. Su mujer era estéril y no tenía hijos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Me moví antes yo, ¿verdad? Repito esa parte. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Durante la audiencia general, el Papa recordó lo mucho que los ancianos enseñan a sus nietos. De hecho, recordó una enseñanza de su abuelo que se le quedó grabada. Io posso dare una testimonianza personale. L'odio, la rabbia alla guerra, io l'ho imparato del mio nonno, che aveva fatto il Piave nel 14. E lui mi ha trasmesso questa rabbia alla guerra, perché mi raccontai le sofferenze di una guerra. E questo non si impara nei libri né altri, si impara così, trasmettendola dai nonni ai nipoti. E questo è insostituibile.
El Papa también dijo que el diálogo entre generaciones es esencial para transmitir la fe, porque dijo que los jóvenes no tendrán fe solo por estudiar el catecismo, necesitan el ejemplo encarnado de sus abuelos. Come si trasmette la fede? Qua c'è un libro, studialo. No. Così non si può trasmettere la fede. La fede si trasmette in dialetto, cioè nel parlato familiare, fra i nonni e i nipoti, fra i genitori e i nipoti. La fede si trasmette sempre in dialetto, in quel dialetto familiare esperienziale degli anni. Per questo è tanto importante il dialogo in una famiglia, il dialogo dei bambini con i nonni, che sono coloro che hanno la saggezza della fede. Por último, también subrayó que al transmitir la fe no hay que temer transmitir los errores cometidos. La Biblia, por ejemplo, no esconde los errores de los discípulos o de otros personajes del Antiguo Testamento. Non è certo leale l'ideologia che piega la storia ai propri schemi. Non è leale la propaganda che adatta la storia alla promozione del proprio gruppo. Non è leale fare dalla storia un tribunale in cui si condanna tutto il passato e si scoraggia ogni futuro. Il racconto diretto da persona a persona ha toni e modo di comunicazione che nessun altro mezzo può sostituire. Un vecchio che ha vissuto a lungo e ottiene il dono di una lucida e appassionata testimonianza della sua storia è una benedizione insostituibile. Cada vez se ve a más gente en los eventos papales, casi a niveles de prepandemia. El aula Pablo VI estaba casi llena. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre la memoria y el testimonio que transmiten los ancianos y nos centramos particularmente en la historia de Moisés. En los días previos a su muerte, Moisés pronunció su testamento espiritual, que es una hermosa confesión de fe. Sus palabras no solo testimonian el amor y la fidelidad de Dios, sino también las infidelidades de su pueblo. Y esta transmisión de la fe y del sentido de la vida, que se hace a partir de las propias experiencias sin ocultar las luces y las sombras, es la tradición que pasa de generación en generación. También el Evangelio nos da testimonio de la historia de Jesús y de las experiencias de los discípulos. Lo hace con honestidad, sin esconder las fragilidades e incluso las traiciones de los seguidores de Jesús. Esto nos lleva a preguntarnos cómo transmitimos la fe a nuestras futuras generaciones. ¿Damos testimonio gozoso de la presencia de Dios en nuestra vida, sabiendo reconocer al mismo tiempo nuestras faltas de coherencia? Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, de modo particular al grupo de peregrinos colombianos por los caminos de María. Siguiendo el ejemplo de Moisés y de la Virgen María, pidamos al Señor que nuestra vida sea un cántico de alabanza por las maravillas que hace en nosotros y que este Magnificat sea testimonio alegre y memoria agradecida que transmita a las nuevas generaciones la antorcha de la fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu Sin tuo, nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in seculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas.
Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, tú eres hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esa canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar. Tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable es tu morada,
de vida. Tú eres camino y verdad. Tú eres dador de vida. Y no hay nadie tan grande como tú. Y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar, Jesús. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Jueces, capítulo 13. Del versículo 2 en adelante, el versículo 2 nos presentaba la esterilidad, pero aquí nosotros hablamos de una situación de partida que es la esterilidad de la esposa de Manoah. Luego, desde el versículo 3 al 5, tenemos la aparición del ángel de Yahvé, que anuncia a su esposa de Manoah el nacimiento de un hijo, consagrado a Dios desde el seno de su madre. Desde el seno de su madre. Y entonces dice lo siguiente: el ángel del Señor se apareció a la mujer, y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Esta es una hermosa introducción, ¿verdad?, que se está haciendo. Es como que el autor sagrado, al recoger todos los datos, al recoger todas las anécdotas o leyendas sobre este personaje, ahora está haciendo una introducción. Y entonces esta introducción viene a ser el llamado que está haciendo Dios y el regalo que está dando Dios a su pueblo. Y entonces te presenta de una forma maravillosa, sistemática, donde no faltan detalles, sino que se centra muy bien en estos elementos. Primero, luego el hecho de que este niño que nacerá salvará a Israel. Son elementos importantes. Y que es consagrado sobre todo a Dios. ¿Cómo Él salvará? Él salvará porque es llamado por Dios, una vocación especial, una consagración especial a Dios para salvar al pueblo. Desde el versículo 6 y 7 es el diálogo entre la mujer y su esposo. El 6 y el 7. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Bueno, entonces esto es lo que nosotros encontramos aquí, el diálogo entre la mujer y su esposo. Yo le pregunté y así entonces
pero me dijo que concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas nada impuro, porque el niño será consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Luego tenemos el 8 al 18, que es la segunda aparición del ángel por segunda vez. La primera hay un contacto. Entonces es importante también que aquí la mujer haya comunicado a su esposo, ¿verdad? Esto es interesante porque dentro de la teología, recuerden que la palabra es aquella del hombre. Y entonces, dentro de la tradición, la palabra de la mujer queda como en suspenso, ¿verdad? Entonces, el agüero ya paguasúa, será que es ipaje, inte, eva la ave. Entonces se lo comunica. Entonces aquí está queriendo asegurar y está queriendo decir lo que ha sucedido fue verdaderamente así. Sino que tiene que comunicarse. Hay una segunda aparición del ángel, hay una ofrenda sacrificial y luego está el nacimiento y el crecimiento del niño. Presencia en él del espíritu de Yahvé, en el nacimiento de este niño. Ahora, el relato del nacimiento de Samuel en 1 Samuel 1 no obedece totalmente a este esquema. El paralelo no es menos evidente. Un niño es concebido por Dios a una mujer estéril, que es aquí en el capítulo 13, el 2:24. Y Samuel también 1, del 1 al 8 y el 20. Y luego consagrado desde su concepción como Nazir. No pasará la navaja sobre su cabeza. Ahora, más sutilmente, la petición hecha por el ángel de Yahvé a la mujer de Manoah: procura no beber vino ni beber alcoholes, o toda cuestión de bebida alcohólica, no bebas, nada de esto. Constituye un contraste con la supuesta actitud de Ana, la mujer de Elcaná, que justamente el otro le va a decir, ¿verdad? Esa, la va a tener que agurar, porque Elí luego le dice eso. Usted está borracha, está moviendo ahí los labios, baila ya poena, baila de naseo, bebe, interesante. Y le juzga como que está borracha. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos católicos? ¿Y qué nos diferencia de los protestantes? Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros.
¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro y la teología del libro de los jueces. Nos encontramos con esto que le llamamos nosotros el nazireato, ¿verdad? El nazir. No pasará navaja sobre su cabeza. Jueces 13:5 y luego también 1 Samuel 1:15 nos habla de lo mismo. Más sutilmente la petición hecha por el ángel de Yahvé a la mujer de Manoah: procura no beber vino ni bebidas alcohólicas. Y que, como decíamos anteriormente y encontramos en estos textos, va en contraste con la supuesta actitud de Ana, mujer del Caná. Elí dice, pensó que estaba borracha. Pero Ana respondió, no, Señor mío, es que soy una mujer desgraciada. No he bebido vino ni licor. Eso se nos presenta en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1 del 13 al 15. Sin embargo, todo va a oponer la historia de Sansón y la de Samuel. Todo va a oponer. Veamos un poco. La historia de Sansón y de Samuel se oponen. La imagen del héroe conducido por los impulsos y la del piadoso cuidador del santuario. Los impulsos y la del piadoso cuidador del santuario, que es Elí, ¿verdad? El voto del nazireato, no beber vino ni bebidas alcohólicas ni comer nada impuro, no impide a Sansón embriagarse. Porque después Sansón en el capítulo 14, 10 y siguientes que nos cuenta, dice así: luego Sansón bajó para encontrarse con su mujer y allí ofreció un banquete de 7 días, como suelen hacerlo los jóvenes. Al verlo, los filisteos designaron 30 muchachos para que estuvieran con él. Bueno, entonces
son las cosas que van sucediendo. Y siguiente, ¿verdad? Entonces Sansón les dijo, les voy a proponer una adivinanza. Si me dan solución correcta dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 prendas de lino y 30 trajes de fiesta. En caso contrario, ustedes me los darán a mí. Ellos le respondieron, dinos tu adivinanza, porque te estamos oyendo. Entonces Sansón les dijo, del que come sale comida, y del fuerte salió dulzura. Y al cabo de 3 días aún no habían resuelto la adivinanza. Bueno, esto es un poco lo que encontramos en el capítulo 14, que nos habla también de Sansón, que ofrece, ¿verdad?, esa fiesta, baja a ver a su mujer, etcétera, etcétera. Luego, la cuestión de tocar los cadáveres, el cadáver de un león. Sin embargo, Sansón hago poco eso. Entonces, eso no le está impidiendo, a pesar de ser nacido. Es interesante, se dan cuenta entonces que podemos encontrar ciertas contradicciones, ¿verdad?, en la Biblia. Podemos encontrar. ¿Pero por qué? Porque aquí lo que le preocupa verdaderamente al autor sagrado es el mensaje que está queriendo transmitir en su huevo a través de esa leyenda, a través de esa historia. Entonces algunas veces se descuidan ciertos elementos, como aquí, que no podría embriagarse, y sin embargo va y ofrece una gran fiesta. Bueno, el otro entonces que estamos también hablando de esta situación así concreta de Salomón. Y así encontramos entonces como un contraste entre lo que es el libro de los jueces y lo que nos presenta también el libro de Samuel. Nosotros habíamos dicho, no pasará la navaja sobre la cabeza, es decir, de todo consagrado. Esto lo encontramos en Jueces 13:5, que nos habla directamente. 13:5, que no pasará ninguna navaja por su cabeza el ángel, porque dice, concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado, ahí está, a Dios, desde el seno materno. Y después ya le pone como misión, él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Bueno, esto encontramos, pero luego encontramos también en primera, vamos a mirar un poco, Primera Samuel. Más adelante nosotros estaremos estudiando esto. Primera Samuel con la llamada de Samuel justamente. El capítulo 1, también en el versículo 11, nos dice lo siguiente. Luego hizo este voto. Señor de los ejércitos, si miras la miseria de tu servidora y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu servidora y le das un hijo varón, yo lo entregaré al Señor para toda su vida y la navaja no pasará por su cabeza. Ahí está. Entonces, esto es lo que nos está enseñando y nos está diciendo sobre el nazir. Pero hay ciertas contradicciones, porque después ya hemos dicho que se opone un poco, porque Sansón, de cierta manera, va y toca algo impuro, que es un león muerto. Con ese va a pelear. Luego también con el hecho de hacer una fiesta, una farra, ¿verdad?, de 7 días, imagínense entonces, de borrachera, por decir. No impide entonces eso a Sansón embriagarse o tocar los cadáveres de un león, por ejemplo. 14, 8, 9. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy con esta gran solemnidad, hoy estamos con esta gran fiesta, queridos amigos, de la anunciación del ángel a la Virgen, es decir, la encarnación. Esta es la decisión más grande, este es el día maravilloso que el Señor ha elegido para cada uno de nosotros. Este es el día que eligió verdaderamente Dios para iniciar el camino histórico de salvación para cada uno de nosotros. Es un camino histórico porque Dios entra en nuestra carne. Dios se hace carne, es el anuncio del ángel a la Virgen. Y en este anuncio, la Virgen María, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Escuchamos la primera lectura que nos habla del libro de Isaías. El profeta nos dice: en aquel tiempo el Señor habló a Acaz, pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no les basta cansar a los hombres que cansan, incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta les dará una señal. Miren, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta primera lectura es entonces la propuesta de un Dios que nos pide que nosotros mismos le digamos: Señor, ella camina se lleva, va ella se cual andere y mejora putebe. Es una de las únicas veces en que Dios nos dice: pídanme una señal. Pero acá, sin embargo, no quiere pedir al Señor. Dice: no quiero tentar al Señor. Pero en realidad, queridos hermanos, aquí no es que no quería tentar al Señor, el rey Acaz, sino que en realidad lo que no quería era comprometerse ante algo que el Señor le estaba pidiendo y le estaba exigiendo. Y entonces también nosotros, queridos hermanos, sabiendo que la mayor señal que Dios nos ha dado es justamente su presencia en medio de nuestro pueblo, su presencia en medio de nosotros. Jesús que entra en nuestra historia, Jesús que hace camino en medio de nuestra vida. Y es esto lo que a nosotros nos salva, es esto lo que a nosotros verdaderamente nos ayuda también, queridos hermanos, a entender nuestra propia historia. Dios se encarna, Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros para que nosotros podamos también entender nuestro propio camino hacia Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro de los jueces. Ahora nosotros preparamos un poquitito más todo lo que significa el reconocer, el saber que Sansón no vacila en qué goza, en comer miel que ha salido de un cadáver, algo impuro, ciertamente. Y sin embargo, se dan cuenta entonces estas ciertas contradicciones que nosotros encontramos, pero tiene alguna característica esencial, ¿verdad? De nuestro héroe, en este caso, la leyenda de Sansón, en este caso. Luego, a partir de ese momento, su trágico fin adquiere un sentido teológicamente muy interesante, que Sansón es vencido menos por la traición de Dalila que por sufrir un castigo divino a causa de sus infidelidades. Es decir, la escuela deuteronomista lo que nos quiere decir y nos quiere enseñar aquí es que no fue tanto por esa traición de Dalila que Sansón muere, sino que sobre todo porque él fue un infiel a Dios. Que al final de cuentas lo que vale aquí es la fidelidad al Señor. Tal vez Sansón pudo tener sus errores y bueno, estos son algunos de los errores suyos, sus pecados. Ya es bebé, ya Ñacanacú se va detrás de la lila, pero al final de cuentas Dios no tiene tanto en cuenta esa infidelidad, sino que sobre todo esa infidelidad a Dios. Eso es lo que le interesa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del pecado uno puede volver a restablecerse. Recordemos que estamos con la escuela deuteronomista. Y la escuela deuteronomista, ¿se acuerdan que tiene 4 pasos muy importantes? Que reconoce que hemos pecado. Segundo, por causa de ese pecado es que nosotros recibimos ese castigo de parte de Dios. Así dice la escuela deuteronomista. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos. Y si nosotros nos arrepentimos, viene el 4º elemento,
Y el cuarto elemento en este caso es ¿qué cosa? Y es justamente el hecho de que nosotros somos restaurados. Se nos restituye aquello que hemos perdido, ¿entienden? Entonces, del pecado al castigo, del castigo al arrepentimiento y del arrepentimiento entonces a volver a recuperar aquello que hemos perdido. Y es importante tener en consideración esto porque esto entra como estructura fundamental dentro del pensamiento y de la estructura deuteronomista. Ahora, por eso nosotros decíamos que aquí tanto el castigo, o mejor dicho, toda la cuestión teológica que nos quiere transmitir, no fue tanto el problema, ¿verdad?, de Sansón con Dalila, sino que el problema de su infidelidad para con Dios. Si al final recobra su fuerza es por haber vuelto a Yahvé. Leemos en el 16:28. En el 16:28 entonces Sansón vuelve a tener la fuerza. 16:28 nos dice lo siguiente. Sansón dijo, ¿verdad?, al niño que lo llevaba de la mano: déjame palpar las columnas que sostienen la casa para apoyarme en ellas. El edificio estaba repleto de hombres y mujeres. Allí estaban todos los príncipes de los filisteos y en la azotea veía unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón invocó al Señor. Esto entonces, el hecho de invocar al Señor está significando, está volviendo a Dios. Y mandó allí venían de Yarareje. Con estas palabras: Señor, acuérdate de mí, devuélveme la fuerza con esta sola vez, por esta sola vez, para que pueda vengarme de los filisteos de un solo golpe por la pérdida de mis 2 ojos. Ahí está. Está volviendo a Dios. Y mandó allí venían de Yarare. Allí, Oye, pomoya lleva peñan de Yarare, no debe ello, devuelve, aunque sea por esta sola vez, para vengarme de estos incircuncisos, de estos que me arrebataron los ojos. Bueno, y así entonces, como decíamos, el verdadero pecado para el autor sagrado, para la escuela deuteronomista, entonces no era luego tanto sus pecados por la cuestión de Dalila, ¿verdad?, sino que por haberse olvidado de Sarai venían de Yarawe, Yarei venían de Yarei. Claro, lo demás viene como consecuencia. Y en realidad es así, ¿verdad? Digo, alguna vez ya juzga cosas así muy particulares, que ciertamente no es que estamos aplaudiendo ni estamos diciendo que está bien, ¿verdad? Pero sabemos que está mal porque es consecuencia de algo peor aún. ¿Y cuál es lo peor? Y según el autor deuteronomista, ¿verdad?, es el habernos alejado de Dios. Ñanderesaray peñan de Yarawe. Jala ñanderesaray no peñan de Yarawe. Ahí te vienen todas las calamidades, ¿verdad?, como le viene a Sansón. Eso quiere mostrarnos. Y entonces, él así, de cierta manera, recobra de nuevo su fuerza. Le pide de nuevo a Dios esa gracia. Continúa. ¿Cómo continúa aquí? Vamos a mirar un poco. Él hace su oración: Señor, acuérdate de mí, devuélveme la fuerza por esta sola vez, para que pueda vengarme los filisteos de un solo golpe por la pérdida de mis 2 ojos. Luego palpó las 2 columnas centrales que sostenían el edificio. Se apoyó contra ellas, poniendo sobre una su brazo derecho y sobre la otra su brazo izquierdo, y exclamó: muera yo junto con los filisteos. Después empujó con toda su fuerza y el edificio se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente allí reunida. Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida. Sus hermanos y toda su familia de su padre bajaron y se llevaron el cadáver. Bueno, y así continúa, ¿verdad? Entonces es interesante cómo va finalizando. Bueno, esta es una partecita de lo que nosotros estamos estudiando, estamos mirando, de esta leyenda, pero ni que ñanderesaray. Coahuila, detrás de este cuento, detrás de esta leyenda, detrás de toda esta recopilación, siempre el autor sagrado está mirando hacia algo muy importante, que es justamente dentro de la historia sagrada
enseñarnos a nosotros a caminar en la fidelidad hacia Dios. Queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.